Shalom, shalom. Estamos ya en la semana de Pesaj. Este Shabbat comienza Pesaj y estamos en medio de la limpieza y de la preparación para que esté todo listo ya el jueves para hacer la Bedikat Hametz. Vamos a utilizar la pluma, la cucharita de madera y la vela, que después vamos a quemar junto con todo lo que encontramos de Hametz. Ya tenemos preparadas Agadot para cumplir con la mitzvah de contarle a tus hijos y también leer todo el Seder de Pesach el viernes a la noche, comer matzah, hacer kiddush y festejar esa noche la salida de Egipto. Mientras tanto, esta semana leemos la Parashat Aharei Mot, después de la muerte de los hijos de Aarón. En unos minutos van a escuchar la lectura de la semana, del día lunes, y quiero comentarles algunas cosas para que entren en tema. Estamos en el capítulo 16 del libro de Vaikra, el tercer libro de la Torá, Levítico, y dice el primer verso: Vaidaber Hashem el Moshe Aharei Mot Shnei Benei Aaron Bekirbatam Lifnei Hashem Beyamutu. El Eterno habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Dice Rashi: el Eterno habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, etc. ¿Por qué la Torah dice esto? Rabbi Eleazar ben Azariah lo explicó con una parábola que vamos a explicar también luego en medio de la lectura, y lo compara con un enfermo que tiene fiebre, y los enfermos acostumbran a tomar cosas frías y estar en lugares frescos, húmedos, para calmar su fiebre. Y entonces el médico, si les dice no tomen frío, no se pongan en lugares húmedos, la persona no escucha, su instinto lo domina. Pero si le dice no tomes frío ni te quedes en lugares húmedos para que no te pase lo que le pasó a tu amiguito fulanito, entonces ahí uno empieza a prestar atención. Y así también la Torá dice, habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, porque se acercaron a Hashem y murieron. Entonces, una de las explicaciones hasídicas es por qué tiene que decir Vayamutu. Lo que dice Rashi es la explicación simple, el Musar. Dice Hasidut que en realidad no se entiende por qué se agrega la palabra Vayamutu y murieron, cuando está escrito que antes dice que Dios le habló después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Para qué lo vuelve a decir? También explica Hasidut que hay que entender otra cosa. Entre las cosas que hicieron los hijos de Aarón, que explica el Midrash que también eso fue la causa de que murieron, es que entraron al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado del santuario, antes y muy adentro. ¿Y qué quiere decir? Que dice el Midrash que entraron sin las vestimentas adecuadas. ¿Cuáles son las vestimentas adecuadas? Las ropas del Cohen que tiene que tener cuando entra al Kodesh HaKodashim, cuando empieza a hacer su trabajo. También dice que no tuvieron hijos, que no tuvieron mujeres. Y entonces todo esto seguramente tiene que estar aludido en la Torah. Todo lo que explican los sabios tiene que tener un origen en la Torah escrita. Entonces viene Hasidut y nos concilia todas las dudas. Dice el Rebbe, ¿cuál es la explicación de esto? Explica el Hasidut también con la explicación del Or HaHaim HaKadosh, que el pecado de los dos hijos de Aarón no era un pecado tal cual, no era exactamente un pecado, Haz Shalom, porque ellos eran tzadikim, sino que su pecado fue y se expresó en el hecho de que se apegaron
tanto a Kadosh Baruj Hu, su deseo por estar conectado con Hashem, estar con Él, era tan enorme que llegaron al grado más elevado, que es Kalot HaNefesh. El alma se salió del cuerpo y fue algo real. Y entonces cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo queda inerte y eso es lo que se llama muerte. Y esa es la explicación, el significado de cuando dicen Bekirbatán lifnei Hashem beyamuto y se acercaron ante Dios y murieron. El acercamiento a Hashem era de tal manera que produjo su muerte. Y ese fue el error. El error de un tzadik se considera un pecado, incluso si lo hace con buena intención. Para ellos se considera un pecado porque, explica la Kabbalah y el Hasidut, que hay dos movimientos, dos tnuot de la persona. Todo el mundo y toda la naturaleza se guía por dos movimientos, subir y bajar. En el alma eso se llama Ratzó Vashov, ir hacia Dios pero volver. Entonces, junto con ese apego a Dios que nos hace acercarnos a la divinidad y querer estar allí todo el tiempo, es importante que haya el deseo de retornar. Ese Ratzó, que es el deseo del alma de elevarse y apegarse a la divinidad, tiene que ser junto con el movimiento de volver, Shub, que tiene la misma raíz de Teshuvah. Por eso la Teshuvah elimina y limpia todos los pecados. No hay nada que se pare, se enfrente a la Teshuvah. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos, Dios quiere que estemos aquí abajo en este mundo haciendo su tarea. Para eso nos creó, para eso bajó el alma al cuerpo. Y ese trabajo es que el alma dentro del cuerpo tiene que ocuparse de los asuntos del mundo. Y de acuerdo con esto se va a entender, dice el Rebbe, que todos los asuntos que se dijeron que eran pecados de los hijos de Aarón están insinuados en este pasuk. Todos esos asuntos que dijimos antes era que había un ratzó, había un movimiento de elevación, de ascenso, sin el movimiento de volver. Por eso dice Bekirbatam lifnei Hashem beyamuto, y se acercaron a Bayá y murieron. Y explica que entraron antes y muy adentro. Literalmente entraron antes de que sea ordenado que se pueda entrar allí. Como luego explica la Perashá, solamente se puede entrar en el día de Yom Kippur con las vestimentas adecuadas, haciendo las ofrendas adecuadas primero. Y ese es el tema de Ratzó, entrar ahí al Kodesh HaKodashim. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que le faltaban también vestimentas. ¿Cuáles eran las vestimentas? Que entraron sin esas vestimentas del alma que hacen que cuando entre al Gan Eden se eleven, que es el cumplimiento de las mitzvot. Las mitzvot son las vestimentas del alma que le permiten al alma disfrutar de Ziva Shechina, del resplandor de Akadosh Baruj Hu en el Gan Eden. Y esas mitzvot están investidas en las cosas materiales del mundo. Tenemos que hacerlas con el mundo, con todos los materiales para poder elevarlos. Esa es la tarea nuestra. Y por último, que no tenían hijos y no tenían mujeres, significa que no se ocuparon de cumplir con el primer precepto que le fue dado al hombre, que es fructificar y multiplicar. Multiplicar. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo de este precepto es traer almas dentro de cuerpos, traer más hijos al mundo para que ellos hagan la tarea. Entonces ahora se entiende por qué esas almas se elevaron tanto y se fueron, y por qué, a pesar de que pecaron, eran tzadikim,
le faltó ese conocimiento, ese movimiento que tenemos que tener, que es tratar de conectarnos a Hashem, pero sin que el alma salga del cuerpo. Entonces ahora entendemos también muchos que vinieron después, que entregaron su vida, a lo mejor fue con buena intención o fue en forma equivocada, también con mala intención, en todas las religiones, en todas las épocas, que no alcanza con querer ser elevado y apegarse a Dios, sino que eso tiene que ser para que haya vida, no para que haya muerte. Y hay que proteger la vida. También ahora se entiende eso que explicó Rashi. ¿Qué tiene que ver que no hay que comer y tomar cosas frías y tampoco hay que estar en lugares húmedos? Cuando el médico, dice Rashi, dice que no comas cosas frías, de acuerdo con el secreto, con la Kabbalah, con el Hasidut, eso corresponde a la prohibición de entrar al Kodesh HaKodashim todos los días. Solamente se puede entrar en Yom Kippur. Incluso, aunque se hayan hecho las ofrendas de Korbanot correspondientes para entrar, no se puede entrar todos los días y sería como entrar en frío. Las ofrendas son aludidas como comida y alimento, el pan. Y cuando uno come cosas frías, hacen mal. Entonces cuando uno trae las ofrendas, pero esas ofrendas no están acompañadas por el movimiento correcto y se hacen en frío, sin seguir las instrucciones de la Torah, entonces eso hace mal. Y el otro aspecto, que es no acostarse en lugares húmedos, en lugares fríos, para no enfermarse, eso corresponde a la prohibición de entrar al Kodesh HaKodashim sin haber hecho las ofrendas, sin haber hecho los korbanot. Incluso entrar en Yom Kippur, pero sin hacer los korbanot, eso corresponde a estar en un lugar frío. Los korbanot es poner las ofrendas en el altar y que el fuego los eleve, los consuma. Entonces, si entramos sin la preparación adecuada de querer los korbanot, que son cosas materiales que las elevamos a Hashem, pero si no lo hacemos de tal manera que nosotros permanezcamos vivos y que volvamos para rectificar más cosas, para hacer más korbanot, entonces eso se compara a entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, incluso en Yom Kippur, pero sin haber hecho los korbanot, sin ese fuego sagrado que se necesita, que nos ayuda a conectarnos con Dios de tal manera que podamos hacerlo para hacer su tarea, no hacer lo que nosotros querramos. Así queremos terminar y ahora los dejamos con la lectura de la Torá del Beit HaKnesset. Esto se compara con tomar cosas frías. El enfermo, al acostarse en lugares fríos, el enfermo, cuando está muy caluroso y toma cosas frías, o sea, muy fogoso por conectarse con Dios espiritualmente, y toma cosas frías, entonces eso cae mal y no se puede digerir, se queda trabado en el estómago. Y así también pasa con el trabajo de Aarón y sus hijos, los Kohanim. Y está escrito que todos somos Goy Kadosh Bemamlechet Kohanim. Todo el pueblo de Israel es un pueblo sagrado y un reinado de sacerdotes. Así que Besrat Hashem, en nuestra tarea de elevar al mundo a Dios, tenemos que hacerlo en el momento adecuado,
en la forma adecuada, de acuerdo a como explica la Torah. B'ezrat Hashem, los dejamos ahora con el estudio, la lectura y la presencia de un montón de Hasidim que están todos juntos allí para leer la Torah. Que lo disfrutes. אמן יהי שמרבה יבורך לעולם ולעולם מיה יתברך. אמן. 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 אמן יהי שמרבה יבורך לעולם ולעולם מיה יתברך. אמן. 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 Ajareimot, en la semana de Pesaj, este Shabbat empieza Pesaj, nos estamos preparando, estamos en la parte baja del Bet HaKnesset, en el salón donde se estudia, donde se come, porque arriba en el Bet HaKnesset grande están limpiando para Pesaj, que todo perfecto. Y la Torah que van a escuchar ahora dice: Vaidaber Hashem Moshe Ajareimot Shnei Bnei Aaron Bekabartam Lifnei Hashem Beyamutu. Y habló a Vayá, a Moshe, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron en el Kodesh HaKodashim frente a Hashem, se acercaron a Hashem y murieron. Dice el Hasidut que el orden de las Parshiot que hubo hasta ahora, del libro de Vaikra, comienza de arriba y termina muy bajo. Así, empieza con la Parshat Vaikra, donde Akadosh Baruj Hu se revela a Moshe y lo llama, luego Tzav y parte de Shmini, donde se habla de asuntos de Kedushá solamente, cosas sagradas. Después viene el Mishkan, las ropas del Cohen, todos los servicios de ofrendas, y luego viene la Parashat Shmini y Tazria Mitzorah, donde empieza a hablar de cosas puras y cosas impuras, qué es bueno, qué no es bueno, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que comer, qué hay que no comer. Empieza a separar lo puro de lo impuro. Y luego viene la Parashá Hareimot, que se ocupa de las leyes de Yom Kippur. Después que el hombre escuchó las mitzvot de la Torah y cayó. Ahora seguimos. ואלוהי בכל עשה לקודש מבית הפורס אל פני הכפוירס אשר על אורן ולא ימוס כי בעונו נראה על הכפוירס זויס יבוא יאוין לקודש בפר בין בכל לחטוס ועין ולאוילו וסוינס בעד קודש ילבוש ומכנסי ועד יהיו על בשרוי ועבנת בד ירגויר ובנפס בעד יצנף בגדי קודש הם ורוחץ במים אז בצרוי ולגשם ומייס עד אז בני ישראל לקח שניסי ריזים לחטוס ועין לחוד לאוילו ויקרי וארוי נספר חטוס אשר לא יכפר בעדוי ובעד ביסוי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתנו תורת אמת וחיה אמונותיו ותפארנו ברוך אתה אדוני נתן התורה. En esta parasha habla de cómo después de recibir la Torah el hombre cae y peca, entra a hacer cosas que Dios no quiere, y después habla de las leyes de Yom Kippur y cómo se purifica y cómo tiene que trabajar el Cohen. Quiere decir que incluso en la caída más grande, después de mucho tiempo, después de cosas tan sagradas, siempre hay una nueva oportunidad para reparar nuestros pecados. אמן ולוקח עשה שני השעירים והעמידו יסם לפני יד הנה פסח אויל מויל
ונוסע נערוין על שני השעירים גוירו לויס גוירו לחוד לדין וגוירו לחוד לעזאזל ויקריב ארנס הסועיר אשר עולו לא וגוירו לא לדין ועשו חטוס והסועיר אשר עולו לא וגוירו לא לעזאזל יום עד חי לפני הדין ולכפר לו ולשלח וישראל לעזאזל המדברו ויקריב ארנס פרחתוס אשר לא וכפר בדוי ותצא ושחט פרחתוס אשר לא ברוך אתה אדיני אלוהינו מלך העולם, אשר נפל לנו תורה שמש, וחלל אלוהים נטע בצלחנו. ברוך אתה אדיני ניתנה תורה. ברוך אדוני, ברוך אדוני, שבחר בנו חיים נתן לנו תורתו, פתר אדוני ניתן לתורה. אמן. וכך. ולא כך מלא ימחתו, גח על היש, יעל המזבח ולפני אדינוים אלוהי חפנוב תרס שמים דקו והביאים מבייס לפרויכס ונוסע נסק תרס הלא יש לפני אדינוי וחיסון ענק תוירס נסק הפוירס אשר הלא ידוס ולא ימוס ולוקח בדם הפו ואיזו ואצבו פני הכפוירס קדמו ולפני הכפוירס יזה שבע פעמים מן אדום באצבוי בשוחט אססיר החטוס אשר לום והביא אסדמו אל מלבס לפרויכס ועושו אסדמוי כאשר עושו לדם הפור ואיזו איסוי על הכפוירס ולפני הכפוירס וכיפר על הקודש מתאויס בני ישראל ומפישם לכל אחד יחסום וכן יעשה לאוי אל מויד השייכי ניתום בסויך תיסום וכל אדום לא יהיה באוי אל מויד ויואל לכפר בקודש עד יצא ישראל וכיפר בדוי ועד בישראל ועד כל קהל ישראל ברוך אדוני אלוהינו לכל מה שנתן לנו תורה אמת ויעלה לנו בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. סקדה ויסקדה שמירה אמן. שיחי אמן. יחי שם רבי ברך לעולם יתברך. Amén. Amén. Hay varios minyanim acá, hay algunos que ya empezaron antes y ya terminaron. Hay otros que están empezando. Y nosotros estamos ya en el medio leyendo la Torah. ¿Cuántos kadishim, cuántos amén que dijimos hoy? ¿Cuántas brajot? Amén. Esta es la Torah que puso Moisés frente al pueblo de Israel. ¿Por qué nos dio tantas mitzvot a Kadosh Baruj Hu? Para engrandecer la Torah y embellecerla, hacerla suprema. Ahora se dice Ashrei. Ashrei, dichosos son los que se sientan en tu casa y luego se va a guardar la Torah. ברוך הוא אלוהינו שברונו לכבודו ובמילתו אני לא חופץ למען צדקה, בלתי רובי יבי, נזכרת ששמי רב אמן.
Amén. Meni hecho me roba boraj, amén. 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 נזכבל, סלויסון, גוסן לך תססות אלה מגד נשמעים ביבו, אמן. יש לנו אבא נשמעים לכם תלמון אלה כל ישראל ביבו, אמן. ויעשה שלום ביבו, ויעשה שלום אלה כל ישראל ביבו, אמן. Amén. Dice Rashi, y habló Hashem después que murieron los dos hijos de Aarón. ¿Por qué tiene que decir eso? ¿No podía haber avisado antes que no hay que entrar al Kodesh HaKodashim? Da la parábola del médico que va a un enfermo y el enfermo le dice que tiene fiebre, que está mal, y él le dice, mira, no tomes nada frío, no te acuestes en lugares en el exterior, sobre el césped, porque si no te va a pasar lo mismo que te pasó a fulanito. ¿Por qué dice después de la muerte de los hijos de Aarón? Para que no mueran de la misma forma que murieron ellos. Ellos eran tzadikim. Amén. 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 Y Hashem Eroe Baraj Lalam Leman Yitbarech. Amén. 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 Ellos eran grandes tzadikim. Sin embargo, la idea de todo no es ir y entregar el alma a Dios y salirse de las cosas de este mundo, sino que así con esa santidad y ese apego, ese deseo de estar con Dios, hacer lo que Él quiere acá en este mundo. Ese es el fundamento. Entonces, para que no pase eso, Rashi explica algo muy simple, que en general el enfermo que tiene fiebre, una fiebre muy alta, quiere tomar cosas frías para calmar su sed, calmar su fiebre, y entonces come y toma cosas frías. Amén. 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 Entonces, una persona que tiene fiebre y quiere tomar cosas frías y está en un lugar fresco para bajar su fiebre, el médico le dice que no coma, no tome cosas frías, que no se ponga en lugares fríos, pero eso no va a ayudar, porque su instinto lo va a hacer igual. Entonces le dice, no hagas eso, porque si no te vas a morir o te vas a enfermar, te va a pasar lo mismo. Entonces ese miedo que le hace dar el rofer, el médico, hace que él se cuide y preste atención a lo que le dijo. Y así también, con respecto a los hijos de Aarón, Aarón el Cohen tiene una enorme intención, un deseo enorme de conectarse con el Kodesh Baruj Hu, de elevarse en santidad, de acercarse a Hashem. Y es un deseo tan fuerte, tan intenso, que viene de su interior, que una advertencia o una orden no va a alcanzar. Hace falta que sepan, darles miedo, que ellos van a morir como murieron los hijos de Aarón. Entonces va a pasar que se van a poder sobreponer a ese intenso deseo interior de salirse de este mundo para conectarse con las cosas espirituales que
le impiden hacer lo que quiere Hashem.